Bueno, buenas tardes. Estamos esperando a que la gente se empiece a conectar. Vamos a esperar 3 minutos y damos inicio a esta nueva charla, a este webinar. Y bienvenidos mientras van llegando. Un poquito de paciencia, solo 2 minutos y espero que aprendamos en este momento. Se le está oyendo mal, mano. Tiene para conectar el computador a... Buenas tardes, el Servicio de Orientación y Atención Escolar del Colegio Gerardo Paredes les agradece su presencia nuevamente hoy lunes a las 6 de la tarde. Este espacio que estamos construyendo desde hace 2 semanas y esperamos que ustedes continúen acompañándonos cada 8 días. Hoy vamos a tener a Miguel Ángel López. Él es licenciado en psicopedagogía, magíster en comunicación y educación, y está haciendo su doctorado en educación. Él es orientador en los grados primero, segundo y tercero, o sea, en ciclo 1, en las sedes Spencer y la sede Frontera. Hoy nos trae a colación un tema muy, muy importante que suele ser difícil de hablar, que es el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Ahora en esta época de confinamiento el riesgo es muy alto, porque como ustedes lo van a ver durante la conversación, durante la exposición, usualmente los escenarios de vulneración de los derechos sexuales casi siempre son familia, los escenarios en los que conviven los niños y niñas con sus familiares. Y pues ahorita estamos en confinamiento y vamos a estarlo durante un buen tiempo, por lo tanto el riesgo es bastante alto. Entonces, Miguel Ángel, creo que podemos comenzar. Les recuerdo que por favor hagan sus preguntas, vamos a estar en lo posible contestándolas y al final de la exposición de Miguel Ángel podemos tener una pequeña conversación acerca del tema y las preguntas que ustedes hagan. Gracias. Eh, Buenas, gracias Henry por esa presentación. Pues nada, lo primero que es agradecer a la audiencia y a los invitados. Espero que este sea un espacio de aprendizaje y que sea un espacio cómodo, ¿sí? Realmente lo que quiere hacer el colegio, en cabeza de la rectora y pues, de todos sus maestros, es llevar un aprendizaje nuevo en esta situación y que logremos entre todos hacer frente a ciertas crisis. Y esta es una de las más graves que creo que tiene la sociedad y la humanidad. Entonces, pues, además de ello, quiero agradecer también al equipo Profe, muy buenas tardes, profe. Quisiera saber si no me sabe educación, algo porque a Speed no le ha ayudado de algo bien. educación, disculpa, creo que hubo una interferencia. También quiero agradecer al equipo de educación especial porque nos ha venido colaborando mucho con este trabajo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Me va a permitir compartir pantalla. Eh,
Entonces, esta es una presentación que he preparado, la cual tiene por nombre el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, un tema necesario del que no todos quieren hablar. ¿Por qué coloqué este tema, este título? ¿Por qué hablar de que la educación sexual, digo que el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es un tema del que no todos quieren hablar? Porque cuando hablamos del abuso sexual, reconocemos una falla en la sociedad y reconocemos que hay un dolo o una falta que como seres humanos hemos tenido. Entonces, pues el reconocer eso se nos hace difícil y nos cuesta. Hay mucha gente que no quiere hablar de este tema, pero infortunadamente tenemos que hacerlo. ¿Por qué infortunadamente? Porque pasa, porque cada rato pasa, hay muchas situaciones en las cuales este flagelo nos ha acompañado y espero que algún día nos deje de acompañar. Yo acudo siempre acá a hablar de que el ser humano es fuerte cuando está en comunidad, es fuerte cuando piensa en el otro y es más fuerte aún cuando responde por el otro. Yo siempre he tenido un verbo principal en la descripción del humano y es que el ser humano por excelencia, si se considera como tal, es responsable. Y cuando hablo de responsabilidad me refiero al responder por. ¿Mm? Entonces, una prueba de ello, de que como especie nos ha fortalecido la comunidad y nos ha fortalecido la responsabilidad y el interés por el otro, es no más el hecho de que no hay un cachorro biológicamente hablando más dependiente que el ser humano. Para los jóvenes que nos están viendo, yo creo que ustedes sabrán, o si no, les cuento, que el ser humano es el cachorro que más demora en poderse desprender para estar autónomamente en la vida. Entonces, usted, por ejemplo, ve a un becerro o a un león, un becerro a los 4 minutos ya está caminando, un león a los 2 años es adulto y perfectamente puede ir a cazar, un niño a los 2 años no puede. Muchas de las teorías que dicen es que es porque el cerebro y las funciones son mucho más específicas y requieren mayor tiempo de madurez. Entendiendo eso, yo también creo que eso es una demostración de que nosotros como especie nos damos por ejemplo, a los niños, o nos damos al más débil, a los abuelos o a los enfermos. Ese es un éxito de la raza humana, ese es un éxito de la sociedad. Independientemente si nos ha ido bien o mal, debemos rescatar ese éxito que hemos tenido como especie. Entonces, hablar del cuidado del otro nos refiere a cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes de un problema tan grande como es el abuso sexual. Entonces, yo quiero hacer ese recordatorio para entender que nosotros en principio somos buenos, aunque hay veces, y hay que hacerle entender a los niños y a los jóvenes, hay gente mala, porque lo humano también refiere maldad, pero yo creo que somos más los buenos, por eso es que hacemos este tipo de charlas. En ese sentido, voy a empezar con un cuento, como siempre lo han hecho los compañeros. Este cuento lo trajo, la primera charla la trajo el compañero Jason, pero me parece muy pertinente para empezar a hablar del tema, y es El Príncipe Rana o La Princesa y el Sapo. Tiene varias derivaciones. Yo tomé el cuento de los hermanos Grimm, que quise exponerlos. Entonces, me voy a permitir leer. En aquellos tiempos, cuando se cumplían todavía los deseos, vivía un rey cuyas hijas eran todas muy hermosas, pero la más pequeña era más hermosa que el mismo sol. Cerca del palacio del rey había un bosque grande y espeso, y en el bosque, bajo un viejo hilo, había una fuente. Cuando hacía mucho calor, iba la hija del rey al bosque y se sentaba a la orilla de la fresca fuente. Cuando iba a estar mucho tiempo, llevaba una bola de oro que tiraba a lo alto y la volvía a coger, siendo este su juego favorito. Pero sucedió una vez que la bola de oro no cayó en sus manos cuando la tiró a lo alto, sino que fue a parar al suelo y de allí rodó al agua. La bola desapareció y la fuente era muy honda, tan honda que no se podía ver el fondo. Entonces comenzó a llorar y lloraba cada vez más alto y no podía consolarse. Y cuando se lamentaba así, le dijo una voz: ¿Qué tienes, hija del rey?
¿Qué lamentas de modo que puedes enternecer a una piedra? Miró entonces a su alrededor para ver de dónde salía la voz y vio una rana que sacaba del agua su asquerosa cabeza. Ah, eres tú, vieja. Ah, eres tú, vieja sotacharcos, le dijo. Lloro por mi bola de oro que se me ha caído a la fuente. Tranquilízate y no llores, le contestó la rana. Yo puedo sacártela, pero ¿qué me das si te devuelvo tu juguete? Lo que quieras, querida rana, le dijo. Mis vestidos, mis perlas y piedras preciosas, y hasta la corona dorada que llevo puesta. La rana contestó, tus vestidos, tus perlas y piedras preciosas y tu corona de oro no me sirven de nada. Pero si me prometes amarme y tenerme a tu lado como amiga y compañera en tus juegos, sentarme contigo a tu mesa, darme de beber en tu vaso de oro, de comer en tu plato y acostarme en tu cama, yo bajaré al fondo de la fuente y te traeré tu bola de oro. Ah, le dijo, te prometo todo lo que quieras si me devuelves mi bola de oro. Pero pensó para sí, ¿cómo charlas a pobre rana? ¿Por qué canta en el agua ¿por qué canta en el agua entre sus iguales? ¿Se figurará que puede ser compañera de los hombres? La rana, en cuanto hubo recibido la promesa, hundió su cabeza en el agua, bajó al fondo y un rato después apareció de nuevo, llevando en la boca la bola que arrojó en la yerba. La hija del rey, llena de alegría en cuanto vio su hermoso juguete, le cogió y se marchó con él saltando. Espera, espera, le gritó la rana, llévame contigo, yo no puedo correr como tú. Pero de poco le sirvió gritar a lo más alto que pudo, pues la princesa no le hizo caso. Corrió hacia su casa y olvidó muy pronto. Disculpen un segundo, que es que me están diciendo que se ve muy pequeña la presentación. Permítanme un momento, por favor. Ok, creo que así ya queda mejor. Y vamos a seguir con la presentación. Voy a permitirme continuar. Pero de poco le sirvió gritarlo lo más alto que pudo, pues la princesa no le hizo caso. Corrió hacia su casa y olvidó muy pronto a la pobre rana, que tuvo que quedarse en su fuente. Al día siguiente, cuando se sentó a la mesa con el rey y los cortesanos y cuando comía en su plato de oro, oyó subir una cosa por la escalera de mármol, que cuando llegó arriba llamó a la puerta y dijo, hija del rey, la más pequeña, ábreme. ¿Qué quiere la rana? Preguntó el rey. Ay, amado padre, cuando estaba yo ayer jugando en el bosque junto a la fuente, se me cayó al agua mi bola de oro, y como yo lloraba, fue a buscarla la rana, después de haberme exigido la promesa de que sería mi compañera, pero nunca creí que pudiera salir del agua. Ahora ha salido ya y quiere entrar. Entre tanto llamaba por segunda vez diciendo, hija del rey, la más pequeña, ábreme. ¿No sabes qué me dijiste ayer junto a la fría agua de la fuente? Hija del rey, la más pequeña, ábreme. Entonces dijo el rey, y voy a subrayar esta frase, debes cumplirla lo que le has prometido. Ve y ábrela. Habla de la promesa. Fue y abrió la puerta y entró la rana, yendo siempre junto a sus pies hasta llegar a la silla. Se colocó allí y dijo, ponme encima de ti. La niña vaciló hasta que lo mandó el rey. Pero cuando la rana estuvo ya en la silla, quiero subir encima de la mesa. Y así la puso allí, dijo, ahora acércame a tu plato dorado para que podamos comer juntas. Estoy harta y cansada. Llévame a tu cuartito y échame en tu cama y dormiremos juntas. La hija del rey comenzó a llorar y receló que no podía descansar junto a la fría rana, pero quería dormir en su hermoso y limpio, que quería dormir en su hermoso y limpio lecho. Pero la rana se incomodó y dijo, no debes despreciar al que te ayudó cuando te hallabas en la necesidad. Entonces la cogió con sus dos dedos, la llevó y la puso en un rincón. Pero en cuanto estuvo en la cama, se acercó la rana arrastrando y le dijo, estoy cansada, quiero dormir tan bien como tú. Súbeme o se lo digo a tu padre. La princesa se incomodó entonces mucho, la cogió y la tiró contra la pared con todas sus fuerzas. La cogió y la tiró contra la pared con todas sus fuerzas. Ahora descansarás, rana asquerosa. Pero cuando cayó al suelo, la rana se convirtió en el hijo de un rey con ojos hermosos y amables, que fue desde entonces, por la voluntad de su padre, su querido compañero y esposo, y la refirió que había sido encantado por una mala hechicera y que nadie podía sacarle de la fuente más que ella sola, y que al día siguiente se marcharían a su país, donde durmieron hasta el otro día, y en cuanto salió el sol se metieron en un coche tirado por 7 caballos blancos que llevaban plumas blancas en la cabeza y tenían por riendas cadenas de oro.
Bueno, yo dejo acá el cuento. ¿Por qué lo dejo acá? Porque el cuento tiene un final sobre la fidelidad que tenía un sirviente del rey, del príncipe en este caso, pero vamos a hablar del cuento unas partes del cuento que creo nos llamarán la atención si no lo han hecho ya. Entonces, para los chicos que escucharon, para los profes y los padres de familia, el cuento es un cuento muy famoso que creo que los hermanos Grimm nunca tuvieron la intención de hacer notar que hay un caso, un presunto, o no, hay un caso total de abuso sexual. Entonces van a decir, ¿cómo? No, pues sí hay un caso de abuso sexual. ¿Dónde se presenta? Primero, podemos hacer una analogía al comportamiento de un abusador frente al comportamiento de la rana. Si ustedes ven bien, la rana es un ser, la rana o el sapo es un ser diferente que no es muy bonito, ¿no? Que no es muy apreciado, no es muy, pues todo el mundo le tiene recelo a un sapo o una rana. En este caso, todas las personas por lo general no tienen la confianza de hablar con los demás, no tienen, y cuando ven a los desconocidos, pues les tienen mucho recelo. Entonces, se presenta la rana ante una situación. El abusador, como la rana, siempre a veces usan las situaciones críticas para presentarse a los niños. ¿Sí? En este caso, ¿qué situación crítica hubo? Claro, la bola que se le perdió. La rana entra a hablar con su dialecto, con su habilidad para empezar a arrancarle a la niña o solicitarle favores. Siempre son favores. En el primer momento la niña se salva y se va, ¿no? Coge su pelota de oro y nos vemos. Se fue, no le paró bolas a la rana, pero la rana quiso continuar con su cometido. La rana sabía que la niña no le iba a parar bolas, porque lo dejó. ¿A quién acudió la rana en este caso después? Al padre, al rey. El rey es quien permite que la rana entre a la vida de la niña, a la casa, a su lecho. Y paradójicamente, muchos de los abusos sexuales, como ustedes van a ver más adelante, ocurren por complicidad o porque la misma familia lo permite. En este caso, el mismo rey le exige, oye, tienes que cumplir tu promesa. Tu promesa de que come junto a ella, acompáñala, ¿sí? Uno puede entender que, pues viendo el lado bueno, lo que el rey quería era que la niña aprendiera a cumplir sus promesas, ¿sí? Bueno, esa es la idea, pero miremos el cuento desde otra manera. ¿Sí? Luego la rana actúa muy similar a lo que es un abusador cuando empieza a coaccionar a la niña para que haga lo que ella quiera. ¿Qué es lo que quiere la rana? Acostarse con ella, comer con ella. Si no lo hace, le va a decir al rey. Y esta es una de las herramientas por excelencia del abusador, la amenaza. Cuando ha llegado a un cierto nivel de confianza con el niño, la niña, o el adolescente, o la víctima, aquí vamos a hablar de víctimas, el abusador somete a la persona a través del engaño o la amenaza, como es en este caso, la amenaza de contarle a los demás, de exponerla y exhibirla. Y la persona, la víctima, por no recibir un regaño, no recibir un castigo, o peor aún, ser expuesta, accede a lo que dice el perpetrador, el abusador. Y después ya vemos el final, que es mucho más sombrío, ¿no? Porque se convierte en un príncipe en un niño, es un príncipe grande, ¿sí? Que se acuesta con una niña pequeña. Y por decisión del rey se casan y se van. En ese entonces, pues era común que esas situaciones ocurrieran, pero pues ahora eso sería totalmente un abuso sexual y este príncipe tendría que terminar en la cárcel, ¿no? Por haber usado todas esas artimañas, haberse acostado con una niña de esta edad. Pero entonces vemos cómo el folclore, porque es el folclore, es algo cultural. A mí me enseñaron ese cuento, me vi la película varias veces, vi los cuentos de los hermanos Grimm, y no entendía cómo estas historias han tenido o han, debajo de sus líneas o entre líneas, han contado historias como esta, ¿sí? Si uno tiene ojo de buen cubero, pero también un ojo un poco más analítico. Entonces, ya con la historia, espero que no se haya sido muy larga y les haya gustado, vamos a hablar propiamente de la información del taller. Entonces, lo primero es dar los objetivos, que es empoderar a la audiencia sobre el abuso sexual infantil. Cuando hablo de audiencia, hablo de la comunidad gerardista, también espero que haya comunidad del Colegio María Auxiliadora.
Y cuando hablo de comunidad, hablo de padres, profesores y estudiantes. Entonces, bienvenidos, y a los demás también bienvenidos. Y espero que este objetivo se cumpla. Brindar conocimiento sobre las rutas a seguir. Vamos a intentar que los profesores, como los padres, como los chicos, sepan qué ruta seguir en un caso de estos. Fortalecer el proyecto de educación sexual, que es un trabajo que el equipo de orientación lo quiere realizar, lo ha venido realizando desde que todo su empeño ha sido por fortalecerlo, también con el trabajo del profesor Miguel Bermúdez, ¿sí? Que es uno de los pioneros, ustedes como bien lo saben. Entonces, esto es un trabajo que es como el gran macro, y establecer estrategias de prevención y promoción de atención. Ya vamos a ver más adelante con qué se come ese cuento de estrategias de prevención, promoción y atención, pero eso es lo que queremos, establecerlas para que todas las tengamos claras, todos y todas las tengamos claras. Vamos a empezar a hablar de qué es el abuso sexual infantil, porque ese es el tema, ¿no? Entonces, voy a tomarme dos conceptos, el otro se los dejo. Si usted no toma información, voy a repetir esto varias veces, pero si no alcanza a tomar, si quiere copiarlo, no se preocupen porque el video va a quedar colgado en la página y lo vamos a colgar también en la página de YouTube de los orientadores. Abajo les darán en la descripción va a estar el link para que puedan ver el video más adelante. Entonces, se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre la víctima y el agresor. Este es un término claro, ¿no? ¿Qué significa? Que hay una diferencia de poder. ¿Cuándo hay abuso sexual? Cuando una persona de menos poder es llevada al acto sexual porque ejercen fuerza sobre él, ejercen ya sea fuerza intelectual, fuerza física o otro tipo de fuerza. Cuando refiero a fuerza intelectual es cuando una persona con más conocimiento y con más sagacidad puede engatusar a una persona que no tiene la capacidad para hacerlo. Y aquí viene el otro término que nos va a ayudar a entender el anterior concepto, es cuando el niño o niña está inmerso o depende de actividades sexuales que por su desarrollo inmaduro o adolescencia no pueden realmente comprender y sobre las que es incapaz de dar su consentimiento. ¿Qué significa? Que el niño a una edad determinada no es capaz de comprender la situación. Vamos a hablar de diferencia entre comprender y entender. Un niño puede entender que está teniendo algún tipo de contacto sexual, pero no comprende las implicaciones de ello. Entonces no está en la posibilidad de tener una relación de igual a igual, sino está siendo llevado por la fuerza o el poder que el otro le inflige. Es decir, un niño no comprende que está teniendo relaciones sexuales con un mayor y que eso es indebido. No tiene la capacidad. Entonces es algo que quiero reseñar y tener claro. O está el otro término que lo pueden usar, que es el de la ruta de atención. Pero ambos esos términos, por lo general, lo que apuntan es a decir que hay un desnivel en el poder y que este desnivel facilita al que tiene más poder a obligar o a coaccionar o a engañar a un niño, a una persona con menos poder para tener algún tipo de relación sexual. Lo primero, vamos a hablar a desmitificar ciertas cosas. Lo segundo, excuso. Las conductas del abuso sexual infantil no solamente hacen referencia a la penetración, ¿sí? Porque eso es un imaginario que ha estado, mi niña no la violaron, menos mal. Y no, el hecho del abuso sexual infantil, el espectro del abuso sexual infantil abarca una cantidad muy grande de conductas. Entonces, hay unas conductas que involucran el contacto físico, que son caricias sexuales, penetración y besos. Cuando hablo de caricias sexuales, son caricias que tocan. No importa que haya ropa o que no, si le tocaron la pierna, el pie, algún contacto sexual que no lleve hacia, que no requiere una penetración, es un contacto sexual, ¿sí? Es una caricia sexual y está tipificado como abuso sexual. La penetración, que es cualquier tipo de introducir cualquier parte del cuerpo o algún objeto, ya sea en la boca, el pene o el ano o la vagina, o los besos.
ya sea se den en la boca o en cualquier parte del cuerpo. Estos son conductas de abuso sexual infantil. Esto es un abuso sexual infantil. Y hay otras que, curiosamente, son las que no involucran contacto físico, pero también es un abuso sexual infantil. Exponer los genitales. Cuando una persona enferma, se les llama pedofílicos, exponen sus genitales también hacia los niños o hacia las mujeres. Bueno, eso es algo que, aunque no lo crean, es común. Mostrar pornografía. Cuando un adulto le muestra pornografía a un niño, está cometiendo abuso sexual. Ojo los papás y las mamás, bueno, y aquí los adultos que tienen en su WhatsApp que les llegan muchos videos con contenido sexual y que su hijo los ve. Eso es grave. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo está haciendo usted no lo está haciendo conscientemente, si su hijo lo ve, usted no tenía la intención de hacerlo, aún así el niño está siendo víctima de abuso sexual porque él no tiene por qué estar viendo ese contenido. Hacer que se desnuden para tener algún tipo de placer. Ojo con esto. Muchos de los abusadores sexuales pues, sienten placer cuando los niños se muestran. Eso ya es un abuso sexual. Cuando por lo general toman fotos y hacen todo esto un comercio. Hacer comentarios sexuales. El compañero Jason en la primera charla nos lo decía. Hacer un comentario sexual ya es un tipo de abuso sexual. Cuando a la mujer o a los niños empiezan a hablarles morbosamente, es un tipo de abuso sexual. Y espiar. Cuando tú miras a un niño en algún escenario de privacidad, bueno, tú no, cuando el abusador lo hace, pues está cometiendo abuso sexual. Cuando te están espiando, a ti también te están abusando. Entonces, aquí les voy a hablar a los chicos y chicas y niños. Si a ti alguno de estos comportamientos te ha pasado, en algún momento hubo abuso. Esperamos que no, que ninguno de los que esté viendo haya tenido este tipo haya pasado por estos flagelos, pero si pasaste por ello, infortunadamente fuiste víctima de abuso sexual y hay que denunciarlo. Sigamos. El marco legal. ¿Por qué siempre traigo el marco legal a una exposición? Porque este marco legal nos dice que nosotros como ciudadanos, como seres humanos, como funcionarios públicos, en caso de los profesores o cualquier otro funcionario público, ya sea vigilante, la señora del aseo, cualquier persona que trabaje en un sector público, tiene la obligación como ciudadano, ojo, y como servidor público, de denunciar cualquier caso de abuso sexual que conozca, entendiendo los tipos de abuso, como acabo de decir, ¿no? Si usted supo o alguien le dijo, usted tiene la obligación de contar. Entonces, ojo con esto. Si usted es docente y sabe de algún caso de abuso sexual y no lo ha contado, usted está siendo cómplice. Y el problema es que no solo lo juzgan a usted penalmente, sino también lo juzga la Procuraduría por no haber hecho su trabajo en realidad. Entonces, estas son las leyes que lo cobijan, particularmente el Código de Infancia y Adolescencia. Usted como ciudadano, como vecino, si usted no reporta un caso de abuso sexual, está cometiendo un delito, está pecando por omisión. Entonces, eso también está tipificado en la ley. Y el Código Disciplinario Único que nos habla de cómo nos debemos comportar todos. También traigo a colación el Manual de Convivencia porque Gerardo Paredes ha hecho un trabajo muy fuerte sobre la protección sobre el proyecto de educación sexual y sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como las nuevas formas de restauración de derechos. El Gerardo Paredes, bajo ese modelo, ha trabajado para que el manual de convivencia genere cambios, no solo en el colegio, sino en la comunidad. Y vamos a hablar de una situación triste, o sea, que es lo que tenemos que ver, que por algo nos convoca este taller. Es la situación en Colombia. Desde el 2015 hasta el 2019 se reportaron un total de 91.982 casos. 92.000, redondeando, porque estos son los que se saben, los que no. Esto dirán el 0,1, pero es de nuestros niños. Son nuestros niños. Es una cantidad increíble. No sé cuántos colegios cabrían. El Gerardo Paredes tiene alrededor de 5.000 estudiantes. O sea que casi 10 colegios con su total, o sea, 10 colegios llenos de estudiantes, de niños, niñas, hasta los casos de solo víctimas de abuso sexual. Ahí cambia la cosa, ¿no? De 0,0, sino es una cantidad alarmante de casos que en 4 años hemos visto. Sabemos de esos casos, sabemos. Imagínense los que no sabemos.
Colombia está terriblemente quedada en ese sentido en la protección de sus niños y niñas. Entonces, hay que mirar. Los niños, todos los niños han sido víctimas. Digamos así, todos. Ustedes ven, hay una cifra más alta que es de los 10 años, pero acá hay un problema, es que muchos de los casos de los chicos de 10 años que se reportaron fueron casos viejos, ¿no? Yo he hecho talleres, eh, eh, yo creo que los papás sí me conocen, los niños, si me están viendo, algún niño sabe que yo he hecho talleres de protección de educación sexual y en varios talleres siempre sale informada. La mía siempre está sobre los 5 y años, 8 años, que es donde fuerte han sido los sexuales. Y es cuando se queda tenían cuando se puede el abuso sexual. Entonces, para que vean lo tenaz que es esto. Otro caso curioso es que en el 2018, y me devuelvo a la diapositiva anterior, hubo un total de 26.500, bueno, por ahí va la cifra, no la recuerdo exactamente, pero viene el otro término, el otro que viene a un nivel de del cuento. Pero, ¿quiénes son los mayores abusadores de niños y niñas y adolescentes? Los familiares. En casa está el mayor riesgo de nuestros niños y niñas. ¿Por dónde entró la rana? Al a la vida de la princesa, que era el papá. Mucha aquí va a tratar de victims ajeno. Entonces podemos ver los 40% es familiar, el 21% es conocidos, ¿no? Personas que son conocidas. Un desconocido casi no, mire, si vemos un desconocido solo es el 5% de los abusos sexuales reconocidos, ¿no? O un amigo, bueno, si ustedes ven 8% de los 21, el 45% reúnen casi la mayoría de abusadores sexuales, y es que la familia lo ha permitido. Si ustedes bien, disculpen la un poco pequeña, pero compartos porcentaje, pero mira que hay unas figuras públicas que son presuntos agresores. Por ejemplo, familiares, la delincuencia, miembros de las Fuerzas Armadas de Policía, ¿sí? Yo no sé si me están escuchando la mayoría bien, es que me están diciendo que está intermitente. No sé si todos tengan algún problema. No sé cómo me va a permitir, no ha sido algún comentario de que sigue mal, está muy intermitente. Permítame un segundo, por favor. A ver si cambio. No, pero si cambio la conexión. Entonces, como hablamos. Dice que yo, por favor, eso, disculpen, estoy aceptando solicitudes de las transmisiones puedan seguir viendo. Vemos que el problema de conectividad sigue, si ya se casi imposible seguir la charla, si ya es muy, me escriben ahí en los comentarios para yo poder conectarme a otra red y poder continuar con la charla. Sí, les pido disculpas, pero bueno, esto ya es un problema que a todos nos afecta.
Bueno, intenta con los datos, por favor. Quítale el wifi. Ok, voy a seguir. ¿Listo? Un dato importante es que la policía, miembros de la fuerza, miembros de organización de custodia, miembros armados por lo general han sido presuntos agresores, ya sean vigilantes, sean policías, ya sean guerrilleros, ya sean pandillas, ya sea la persona que tiene a su disposición objetos para asesinar, también son personas que por lo general no voy a volver a conectarme, disculpen un momento por favor, voy a ver si puedo mirar la conexión de internet, un segundo, disculpen, acá está entera. Bueno, espero que podamos seguir. Ya me conecté al celular. Disculpen el inconveniente, es que, bueno, la red es un caos a veces, ¿no? Entonces, continuemos con la presentación. ¿Me pueden decir en los comentarios cómo se está viendo, por favor? Si ya hay si hay mejor conexión. ¿Listo? El colegio Gerardo Paredes, bueno, 89, a la fecha hubo un reporte de 89 casos del sistema de alertas, que es un sistema de información el cual los orientadores tenemos para poder conectar, para poder consignar la información de cualquier tipo de problemas que se tengan en la institución. Entonces, en este caso, pudimos consignar 89 casos, que también es una cifra tenaz, ¿sí? Y vemos donde más hubo casos de reportes fueron las edades de 14 y 15 años, pero en todas las edades, tristemente, exceptuando los 12 y los 20, hubo reportes de abuso sexual. Reportes, acá no sabemos si fueron o no fueron, pero sí hubo reportes y pues hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar ahora de la ruta de integración para la convivencia. ¿Por qué hablamos de la ruta de integración? Porque esta ruta de atención es la que nos permite afrontar varias de las problemáticas que tenemos, ya sea la violencia intrafamiliar, ya sea la violencia contra la mujer, ya sea la deserción escolar, bueno, hay muchos, pero y obviamente el abuso sexual contra niños y niñas y adolescentes. Hay 4 escenarios para 4 actividades que podemos decir, o 4 acciones que lleva a cabo el Estado para resolver estas situaciones, que es la promoción, la prevención, la atención y el seguimiento. La promoción son actividades que realizamos, que todas las instituciones realizamos. Cuando hablo de instituciones hablo de colegio, familia, hospital, todas, las cuales deben garantizar un clima adecuado para el entendimiento y para la comprensión, es decir, preparan a los niños y niñas, para las personas, para comprender distintos tipos de situaciones. La prevención, podemos situar esta actividad como una actividad de prevención, es aquella información, aquellas actividades para preparar a las personas frente a alguna problemática. ¿Cómo preparamos a los niños? ¿Cómo los prevenimos? Con charlas informativas, con actividades que informen, ¿sí? Listo. La atención es cuando la prevención no funcionó, es decir, pasó. Es cuando lo más triste es cuando nosotros, por ejemplo, por lo general los orientadores tenemos que trabajar, tenemos que reportar, tenemos que hacer todo un curso, una serie de cosas para atender los casos, cuando ya la prevención y la promoción fallaron. Y el seguimiento es mirar que este chico que está siendo atendido sea atendido adecuadamente y que haya terminado su proceso. Básicamente así. Estas 2 últimas, pues ojalá nunca las tuviéramos que hacer, solo tuviéramos que enfocarnos en promover y prevenir. Tristemente, nuestra realidad no es así. Vamos a hablar de los motivos para iniciar un protocolo.
Vimos acá arriba que hay acciones, ¿cierto? Acciones, 4 acciones. Vamos a hablar de los protocolos de atención. Cuando yo empiezo a atender un caso, cuando empiezo. Si yo identifico alguna señal o indicio, ya vamos a hablar de las señales o indicios. Pero si usted como docente, como padre, como compañero, ve algunos indicios o señales, usted tiene que activar el protocolo. Cada uno lo activa de una manera diferente. Una cosa es cómo lo activa el profesor, otra cosa es cómo lo activa el padre, otra cosa es cómo lo activa un compañero, otra cosa es cómo lo activa el orientador y así sucesivamente. Cuando identificamos señales o indicios, cuando se identifica una situación en flagrancia, que es lo peor, si la persona se da cuenta que sucedió algo, o sea, inmediatamente, ¿sí? Que ojalá a nadie le pase ver este tipo de situaciones. Cuando un miembro de la comunidad educativa o un tercero reporta una situación. Ojo acá. Voy a traer a colación una situación que pasa por lo general. Varios profesores en un momento me pasó 2 veces que me decían, mire, una mamá me dijo esto y esto y esto sobre un niño que está siendo abusado. La mamá es una vecina y se enteró de que por ahí el niño está siendo abusado. Yo no sé qué hacer. Yo no le creo a esa mamá porque esa mamá es muy chismosa. Nosotros, ni usted como padre de familia, ni usted como profesor, ni como orientador, nadie acá tiene la potestad de saber si un niño o una persona está mintiendo o no. Si está mintiendo, eso es un problema de quién, ese es un problema, allá será un problema de ellas, pero nosotros debemos reportarlo. ¿Que me metan en un problema? Sí, pero no es culpa de nosotros que alguien esté mintiendo, no. Entonces, independientemente de la persona que sea, usted tiene que reportar si usted le están diciendo o le están dando información de un posible caso de abuso sexual. ¿Mm? Usted no es quien para saber si está diciendo la verdad. Hay profesionales para ello, hay psicólogos forenses que lo pueden hacer, pero en ese caso no. O si el niño, niña, adolescente reporta directamente una situación. Entonces, aquí voy a hablar a los estudiantes. Nosotros somos creyentes de lo que ustedes dicen. ¿Sí? Nosotros creemos lo que ustedes dicen, siempre. Por eso es importante que siempre todos hablemos hay que tener el principio de verdad, ¿no? Pero en principio la institución le va a creer a sus estudiantes. La familia, así como la institución lo hace, la familia también debe hacerlo. Si un hijo le dice a usted, mire, alguien me tocó tal, me tocó una persona, me tocó fulanito, créale, ¿sí? Por favor, créale. Y actúe e inicie el protocolo. Esa es la idea. Debemos iniciar, en cualquiera de estas 4 situaciones, debemos empezar el protocolo. Vamos a hacer unas distinciones esenciales que aquí, afortunadamente, yo tuve una charla, que quiero agradecerle a la compañera Natalia que nos trajo esta charla, una charla desde Argentina con participación de colombianos muy buena, sobre una perfilación de los abusadores. ¿Y esto para qué es? Para que nosotros podamos entender un poco y estemos más preparados frente a estas personas que para nosotros, para mí personalmente, yo creo que para muchos son personas que cometen aberraciones, ¿sí? No solo los vamos a tratar como enfermos, sino personas que deciden hacer actos barbáricos, ¿sí? Entonces condenamos obviamente este tipo de prácticas y por eso nos tomamos el atrevimiento de tipificarlos. Entonces, no es lo mismo un parafílico que un delincuente sexual, que un parafílico y delincuente sexual. Ojo con esas 3 distinciones. ¿Quién es un parafílico? Un parafílico es una persona que tiene un método objeto de excitación poco convencional. ¿Mm? Es decir, aquí yo no voy a decir qué es parafilia o no, si el fetichismo es una parafilia o no, no me interesa. Pero sí podemos decir que la pedofilia es una parafilia. Eso sí, nadie lo va a negar. Creo que está condenada mundialmente como una parafilia, es decir, una aberración. Entonces, vamos a hablar particularmente de la pedofilia. Puede que haya personas que tengan métodos u objetos de excitación con niños, pero que no trascienden del plano de la fantasía. Es decir, puede que se exciten con niños y niñas, pero no actúan ilegalmente. Ahora van a decir, entonces la persona que ve pornografía infantil no está siendo un delincuente. A ese sí, porque él está consumiendo un contenido ilegal. Pero desde que no salga la fantasía, desde que no salga el plano material, lo consideramos un parafílico. Diferente al delincuente sexual. Es una persona transgresora a las normas jurídicas. Hay gente que es delincuente sexual y no es parafílico. Por ejemplo, el proxeneta. Por ejemplo, la mamá que vende la virginidad de su hija o la subasta, peor aún.
Y está el parafílico y delincuente sexual, que es este pedofílico, podemos decirlo, que comete los actos de abuso. Es decir, ya transgredió el plano de la fantasía. Estos tipos de perfiles de abusadores también tienen que conjugarse con dos tipos de abusador. El abusador consuetudinario, para la charla lo que vamos a decir es el abusador de momento que por la coyuntura abusó sexualmente. Entonces, por ejemplo, el padrastro que abusó a su hija, el padrastro que abusó a su hijo, el amigo de la familia que abusó al niño, cuando vio la oportunidad, vamos a ver, el abusador oportunista, ¿sí? Que a través de la oportunidad tuvo acceso sexual frente a un niño o niña adolescente. Y está el abusador serial, que ese son menos, pero estos abusadores seriales son aquellos que podemos decir los cazadores, los que cazan, los que buscan a posibles víctimas. Son aquellos que consumen pornografía infantil, aquellos que van a los colegios, que van a los baños públicos, que van a hacer toda una serie de situaciones donde pueden tener acceso a los chicos y tienen todo un método para tener acceso a ellos. Entonces, son dos clases de abusadores, el que lo hizo por el momento porque se presentó la oportunidad y el que busca la oportunidad. Y estos abusadores, los dos tipos, aunque se presenta más en el serial, tiene una dinámica psíquica y se identifica básicamente porque esta dinámica psíquica tiene un mecanismo que no todos tenemos. Casi no, la gente, podemos decir, hablamos de normalidad, no me gusta ese término, pero la gente común no tiene, que es un mecanismo de disociación. ¿Cuál es el mecanismo de disociación? Es decir, que esta persona es capaz de comportarse socialmente de una forma e íntimamente de otra. Por eso es muy común escuchar a las personas testigos de abuso sexual decir, pero Juan, perdón el nombre, pero si fulano no era así, él era excelente padre, él era una persona genial, era una persona ejemplar. Pues porque este abusador tiene la habilidad de mostrarse de una manera al mundo y otra de mostrarse cuando comete el delito. Por eso hablamos de adaptativa social y desadaptativa íntima. ¿Por qué? Desadaptativa porque obviamente está cometiendo un flagelo. Entonces, este mecanismo, el de disociación, permite la coexistencia de facetas contradictorias de la personalidad. Es decir, que como él puede disociar ambos escenarios, pues esto le permite vivir. Porque si él no tuviera este mecanismo de disociación, es decir, si la persona no pudiera diferenciar en que está actuando mal íntimamente y está actuando bien al mundo, pues la moral lo atacaría y simplemente se entregaría o terminaría, no sé, acabando con su vida. La culpa no lo dejaría vivir. Entonces, esto es lo que permite que no exista un conflicto entre ambos escenarios y que la persona pueda cometer sus fechorías, sus delitos. Es un delito. Además de esto, también podemos identificar unos rasgos de la personalidad del abusador. El abusador, por lo general, aquí pues no soy quien para hablar de generalidades, pero por lo general niega los aspectos y perversiones. Es decir, él nunca ve que está cometiendo una perversión o un abuso. Él simplemente se justifica, tiene actos de justificación. Es que ella me provocó, es que ella se quedó, yo la toqué y se quedó quietica, ya le gustó. Mire, ¿cómo será el nivel de negación que tienen estos tipos? Y aquí va a adelantarme un poco a la información que va adelante. ¿Por qué digo tipos? También hay mujeres abusadoras, ¿no? Eso es un mito que debemos quitarnos de los ojos, pero la mayoría de abusadores son hombres. Y ahí no voy a entrar en discutir por qué o no, pero la mayoría son hombres, es un dato que hay que dar. Estas personas, ha llegado tanto el nivel de negación de estas personas que cuando, por ejemplo, en Países Bajos hay un partido que se llama el MAP, que en pocas palabras es un partido que promueve el amor de adultos con niños, ¿sí? Y ha llegado a ciertas instancias legales, pero obviamente la sociedad no lo ha permitido. Cuando me refiero a la sociedad, no solo Europa, es el mismo país, los frenan, ¿sí? Por marchas, por todo, pero ellos se han constituido legalmente, ellos son un movimiento. O sea, imagínate tú, hay un movimiento de pedofilia, donde hay seguidores en Facebook, donde se ocultan bajo ciertas campañas LGBTI, se ocultan, hay que decirlo,
pero obviamente eso no tiene nada que ver con el pensamiento LGBTI, pero están, y eso hay algo que decirlo. O sea, son personas que se constituyen y se creen ciudadanos de bien porque promueven el amor con los niños. Tenaz. También son personas con inseguridad, con dependencia y con inmadurez. Y además es un discriminador emocional. Estas tres, vamos a hablar de estas tres: independencia, dependencia, inmadurez e inseguridad. Pues por lo general los abusadores sexuales tienen miedo a tener relaciones con alguien de su mismo par, de su mismo poder, porque pueden ser criticados, pueden ser cuestionados, siempre van a estar siendo sopesándose, entonces no tienen la capacidad para aguantar el peso del juicio de un tercero. Un niño no juzga, entonces por eso buscan esa inmadurez, por eso buscan tener acceso a los niños, porque ellos por lo general no juzgan y si lo hacen no entienden por qué. Y es un discriminador emocional, pues como hemos hablado del mecanismo de disociación, tienen esa capacidad de saber cómo comportarse emocionalmente en distintos escenarios. Esto lo hacen personas inteligentes. Factores a tener en cuenta a la hora de identificar un posible caso. Cuando yo identifico un caso de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, para no confundirlo con un caso de abuso sexual común. La edad del consentimiento sexual. Yo aquí quiero recordarles que cualquier persona mayor de edad que tenga relaciones con una niña o niño menor de 14 años está cometiendo abuso sexual, así sea consentimiento, o sea, sea consentido. Es decir, si el niño o niña menor de 14 aceptó, pero usted es mayor de edad y tuvo relaciones sexuales, usted está cometiendo abuso sexual y eso es punible, es decir, tiene cárcel, para que lo sepamos de una vez. Entonces, la edad del consentimiento es hasta los 14. De ahí para allá, menor de edad tiene otras implicaciones también legales, hasta los 18, ya de los 18 ya es otro tipo de implicaciones. Tiene que haber posibles asimetrías de poder. Obviamente, una diferencia de edad nos da un poder, diferencia de roles y jerarquías, profesor con estudiante, soldado, bueno, en la policía, bueno, las jerarquías diferentes, diferencia de fuerza física, alguien más fuerte, puede ser alguien más fuerte, pero de la misma edad, ¿sí? Capacidad de manipulación, una persona, la capacidad de manipulación por lo general se consigue con la edad. Y escenarios donde haya gratificación, coerción, engaño, es decir, personas que puedan gratificar. Miren, esto de gratificación es súper importante. Vamos a hablar de Juliana Zamboni. Es un caso que nos recuerden los chicos, yo creo que eso fue hace 4 o 3 años, todos lo recordamos, lo tenemos en la conciencia colombiana. Yo creo que es prohibido olvidar el caso de ella, donde es una niña que está dejada por sus padres, por su familia, y cualquier gratificación que le dio este señor sirvió para que él la atrapara y hiciera la desgracia que cometió. La coerción es cuando pues, hay una situación en la cual una persona puede coaccionar, por ejemplo, la amenaza con que le va a decir a la mamá algo, o le dice que le va a dar comida a su mamá, o la amenaza con que van a despedir a su mamá. Se me ocurre esas ideas. El engaño, obviamente, engañar a una persona que engaña a otro, sobre todo a los niños, sobornarlos, como hemos dicho ahora. Violencia, ya es cuando, pero por lo general los abusadores no recurren a la violencia, ya recurren en último momento, que es cuando pues ya es la última herramienta que usan, ¿sí? Y el alcohol o las drogas. Cuando una persona está en un entorno de alcohol o drogadicción, un niño está en un entorno de ellos, es posible víctima, o sea, es más fuerte que sea víctima de abuso sexual. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y tenerlo presente. Características progresivas del abuso sexual o cómo actúa el abusador sexual. Esta gráfica es de un niño que fue abusado sexualmente, tiene 6 años, creo. Eso se consigue en Google, está legalmente referenciada. Pero cómo actúa, vemos cómo el dibujo esquematiza lo que el niño siente, ¿no? Terrible. Entonces, ¿cómo actúa este señor o esta señora? Se gana la confianza y el cariño de la víctima. Eso es lo primero que tienen que hacer, lo primero que hacen. ¿Cómo lo hacen? A través de manifestaciones juguetonas, del humor, del chiste, ¿sí? Empiezan a ganarse al niño o a la niña. Luego, cuando ya tiene contacto, empieza a haber unas acciones encubiertas, pero sexualizadas. Es decir, aquí voy a hablar con los chicos, por ejemplo, si usted llega a un desconocido y empezó a hablar con usted chévere y le pareció una persona bacana, una persona que tienes que te puede ayudar,
pero ya y te entra por el juego, pero cuando te toca, por ejemplo, te abraza, pero ya un abrazo es como muy largo, te va a dar un beso y es como muy lascivo o sexual, pues hay algo raro pasa. Entonces, así factúan ellos. Entonces, un abrazo no es solo un abrazo, sino un tipo de contacto que va más allá. Aprovechan para tocar el pene en algún momento los niños, la vagina, sí, son, por así decirlo, manilargos. Son esas personas manilargas que, uy, terrible. Luego vienen las conductas sexuales. Cuando ya ha logrado ese nivel de confianza, como que se rompe la barrera porque los niños y niñas y los adolescentes rompen la barrera, o sea, ya no niegan, ya dicen que no porque están disfrutando. Ya las conductas sexuales se vuelven más intrusivas, es decir, ya va más, ya hasta donde le permita llegar. Ya en algún momento, si la víctima ya se queja y dice que no, él recurre al engaño o a la amenaza. Lo que hizo la rana. La rana no la engañó en ningún momento, pero sí amenazó a la niña. Amenazó con que si no hacía lo que ella quería, si no se acostaba con ella, le decía al papá. Entonces, por ejemplo, volvamos al cuento de la rana en la confianza y el cariño. ¿Cómo se ganó la rana? ¿Cómo se ganó la confianza la rana de la niña? En una situación crítica. ¿Sí? En la situación crítica se le perdió el balón, la rana la salva de esa situación y le ayuda. Entonces ahí entró a romper la confianza. Claro que esta niña es bien pila, ¿no? Esta niña siempre fue bien fuerte, rechazó y rechazó y rechazó y rechazó hasta las últimas porque era una rana, ¿no? Pero ojalá los niños lleguen a ese nivel, pero muchos de los niños y niñas se dejan influenciar por esto, por este tipo de abusadores, porque son muy hábiles. Recordemos que son discriminadores emocionales y tienen la capacidad, habilidad de caerle bien a la gente. Sigamos. Permítanme un segundo que no me avanza la... Allá. Hay unos indicios que nosotros como padres y como profesores, como amigos, podemos encontrar en los chicos y chicas víctimas de este flagelo. ¿Por qué se llaman inespecíficos? Porque se pueden presentar tanto en niños que han sido abusados sexualmente como en otros que no. O sea, sí, son problemas generales, pero que si se presentan, yo tengo que tener los ojos abiertos y estar encima de ellos. Entonces, por ejemplo, trastornos del sueño, que el niño se despierta, que no puede dormir, o que duerme mucho. Cambios abruptos del comportamiento, es decir, está un momento tranquilo y un momento se altera, está contento un momento, el otro momento llora, está llorando un momento, se presenta feliz, eso no es común. O niños niños y niñas que tengan mucha rabia, o sean apáticos, que no les importe nada, o que lloren mucho sin explicación. Y tú les preguntas, ¿por qué lloras? No, no te quiero decir, lloras y lloras y lloras. Son cosas raras, que no significa que el chico esté siendo abusado sexualmente, pero que hay que tener atención. Y pérdida de la exploración. No le interesa jugar, no le interesa curiosear, no le llama nada la atención. Esos también son signos de alerta. Vamos a ponerlo en un nivel, una alerta amarilla. Ahora vamos a pasar a los niveles de alerta naranja, que es donde uno más, que son indicios específicos en niños y niñas de un posible caso de violencia sexual infantil. Aquí también hay que hacer una salvedad. Los dos primeros que ustedes van a ver no significa que el chico esté siendo abusado, o sea, no van a pensar eso, pero lo curioso es que un chico que por lo general ha sido abusado presenta esta conducta, pero no significa que todo chico que tenga esta conducta ha sido abusado. Me refiero a los dos primeros, que es conducta erótica hipersexualizada o inapropiada, porque hay muchos chicos que tienen esta conducta, ¿sí? O algunos chicos que levantan las faldas de las niñas, bajan los pantalones de los niños. Eso también se presenta y no significa que esté siendo abusado, pero si un chico fue abusado, probablemente haga esto. Estas son las alertas naranjas. Abrazan y besan a adultos conocidos y desconocidos de una manera inapropiada para su edad. Oh, eso sí no es común. Ahí sí hay que, ya pasó algo y ahí ya hay que empezar a mover el protocolo, porque este es un indicio muy diciente. Conocimiento, expresiones corporales y lenguaje sexual propios de un adulto. Eso tampoco es común. Pero uno dirá, bueno, yo conozco niños que hablan de una manera, pero entonces vamos a recordar y a regresar un poco que por qué este chico tiene expresiones sexuales. Yo la vez pasada estaba en una clase, bueno, pasé por un salón y un lenguaje de los niños de mi salón de Spencer, Dios mío, de tercero, yo sé quiénes son, pero me tocó empezar a hablar con ellos y a mirar de dónde han aprendido este tipo de lenguaje. Y si tú te pones a pensar, la calle
Los chicos que les hablaron me hablaron morbosamente cometieron un acto sexual. Entonces me tocó empezar a hacer un protocolo. Cometieron un acto sexual, no cometieron un abuso sexual, ya en un nivel de tercero, pero lo cometieron. Entonces, eso ya es un problema. Y depresión, ¿sí? Cuando se deprimen mucho, tiene que ver con lo anterior. Y desconfianza o miedo a estar solos o solas con ciertas personas. Papá o mamá, principalmente esto va para ustedes. Si su hijo no quiere estar con alguien, es por algo. Si su hijo tiene miedo, han habido casos donde se orinan, ¿sí? Eso es algo ya que, Dios mío, es algo que pasa. Entonces, hay que activar el protocolo. Ya vamos a ver cómo lo activa un papá o un docente. Pero eso es muy diciente, por ejemplo. Y viene ya la alerta roja, que es donde tenemos que actuar inmediatamente. Que son señales de alarma en niños y niñas de un posible caso de violencia sexual infantil. Por ejemplo, si hay sangrado en la ropa interior. O sea, eso ya es algo que tú como docente, tú como papá, tú como amiga grande o hermana mayor o hermano mayor, te das cuenta de que este niño tiene sangrado o esta niña tiene sangrado vaginal, tienes que llevar al médico inmediatamente. Si ocurre esto, no se bañen, no bañen al niño, porque esto impide que se llegue a la verdad más fácilmente. Entonces, así como lo encontraron, llévenlo al médico de una vez. Si un niño o niña se queja del dolor en el área genital, bueno, aquí estas tres son problemas genitales. Un niño de 9, de 8, de 10 años, de 11 años, no tiene problemas de infección, de infección genital, no los tiene. No puede tenerlos porque solo empiezan cuando empieza la vida sexual. Cuando usted empieza su vida sexual es cuando tiene estos problemas, antes no. Entonces, si usted tiene algún signo si el niño tiene algún signo de estos, es porque probablemente el niño fue víctima de abuso sexual. Tristemente. Y entonces vamos a hablar de el protocolo. Ya vimos, desgraciadamente pasó, ojalá que nunca, vuelvo y digo, nunca nos toque activar, ojalá nunca nos tocara activar este protocolo, pero la realidad es otra. Entonces, ¿qué hago? Y esto está en el protocolo que el Ministerio de Educación sacó, pues, tiene una serie de protocolos, este es el de violencia sexual. Entonces, identificar los factores o indicios de la presunta violencia. Entonces, ya miramos las alertas, ¿no? Según el tipo de alerta, vamos actuando. Si es alerta roja, lo primero que tenemos que hacer es llevar al niño a un hospital. Y también llamar al 123 y mirar que ellos también nos indiquen qué hacer. Si usted es docente y llama al 123, como vemos acá en el solicitar apoyo a la línea 123, siempre anote el teléfono de la persona que lo atiende para que quede consignado y usted sepa quién lo atendió. Eso es muy importante. Ya si no es un tipo, si la alerta es a naranja o amarilla, entonces contactar a identificar los factores, contactar a las entidades, obtener información de la familia y elaborar un reporte. Bueno, cuando hablamos de elaborar un reporte, usted papá no lo va a hacer, usted profesor sí estaría en la obligación, ¿sí? Pero digamos que esto es para los funcionarios públicos que trabajamos con niños. Y como hemos dicho, solicitar apoyo a la línea 123. ¿Qué hace la línea 123? Usted lo reporta al hospital de Suba o al hospital que tenga cerca su barrio y lo llama a la policía. Entonces la policía es la que viene y empieza y lleva al niño. Ahora, si eso ocurrió en su casa, si usted está en su casa y ya ve que como una alerta roja, usted perfectamente lo puede llevar al hospital y en el hospital ellos inician su protocolo. Si usted es docente, debe contactar a los padres de familia, no antes de realizar la llamada al 123. No antes de hacerlo. Siempre tiene que llamar al 123 y estar preparando los informes para el ICBF y la comisaría. Bueno, dependiendo de dónde esté. Porque hay lugares donde no existe el ICBF y solo existe la comisaría. ¿Sí? Hacer traslados a las entidades competentes. ¿Quiénes hacen los traslados? Yo voy a hablar aquí en el colegio, en el entorno del colegio. En el colegio si estamos en el colegio, la única persona que puede hacer el traslado es la mamá, el papá o la policía de infancia y adolescencia. Nadie más, no la policía común, la policía de infancia y adolescencia. Ustedes dirán, ¿por qué la policía de infancia y adolescencia solo puede? Porque han ocurrido casos de los policías, como vimos en la diapositiva de digamos, los perfiles de los abusos en Colombia. Policías son personas que abusan sexualmente de los niños. Entonces, ellos no lo hacen una persona específicamente encargada de ello. Ojo, no quiero decir que todos los policías lo hagan, no. Es una minoría, mucha minoría que lo han hecho, para que no me malinterpreten. Si es el caso de un profesor, porque aquí algo que ustedes deben saber es que los abusadores sexuales por lo general de niños y niñas, están inmersos en la comunidad donde hay niños. Ya, dígase profesor, dígase curas, dígase médicos, o cualquier otro cargo que tenga que ver en la interacción con niños.
y reportar a los sistemas de información. ¿Qué sistema de información tiene el colegio? El sistema de alertas, ¿sí? Eso es un protocolo que se debe hacer. Y realizar un seguimiento. Por lo general los seguimientos sí lo hacemos nosotros, el reporte del sistema de alertas también lo hacemos nosotros, los orientadores. Y sobre todo, esto sí lo hacemos todos, me refiero a familia, colegio, orientador, vigilante, todos, es adoptar e implementar acciones de promoción y prevención. Es decir, todos trabajamos para que esto no vuelva a ocurrir. Por eso es que estamos haciendo esto, para que esto nunca vuelva a ocurrir. Y estas son las rutas de atención. Padre de familia, vamos a hablar acá, y docente. Les voy a mostrar las principales. La línea 123, esa es lo que yo siempre les digo a los papás. No sabe qué hacer, llame al 123, que es la principal, y ahí lo van a direccionar a cualquiera. O también está la línea 141 del ICBF o la línea nacional. Ya con eso usted puede, ya la orientación y el protocolo va a quedar activado. Ya estos son rutas más específicas, por ejemplo, la línea de prevención de abuso sexual, la Policía Nacional, el Centro de Protección Virtual. Bueno, aquí ya vamos a hablar porque traje acá a colación el Centro de Protección Virtual y el CAI Virtual. O casi siempre al orientador. Nosotros siempre estamos para ayudarles a ustedes. Nosotros habilitamos unas líneas para acá, aquí estoy hablando solo de la comunidad gerardista. Ustedes saben, tienen acceso a nuestros teléfonos de WhatsApp para que nos comuniquen este tipo de situaciones. También lo pueden hacer pues, a través del profesor, y el profesor nos lo va a comunicar a nosotros si nosotros vamos a activar el protocolo. Pero quiero decir que todos podemos activar el protocolo. Cualquiera, hasta un niño puede activar el protocolo. Un niño llama al 141 y a él le van a tomar la denuncia, ¿sí? Todos podemos activar el protocolo, pero en caso de que se sienta muy confundido, para eso estamos los orientadores, nosotros los orientadores, para ayudarlo y orientarlo, como bien dice nuestro principal verbo, ¿no? Y aquí vamos a hablar de unas acciones pedagógicas de prevención del abuso sexual. Estas acciones pedagógicas no significa que sean solo para el aula, significa que son para todos. Entonces, aquí lo más importante es entender que un niño informado es un niño más fuerte y más difícil, una víctima menos que le arrancamos al abusador. Entonces, siempre hay que hablar con los niños y niñas. Entre más claridad tenga un niño sobre el abuso sexual, más protegido estará. Por eso es que nosotros en el colegio hacemos talleres continuamente a los chicos y chicas sobre el abuso sexual, y también se lo hacemos a los padres y lo hacemos con los docentes, ¿sí? Informar a los padres sobre los principales factores de riesgo. Entonces, aquí hay dos herramientas que yo uso mucho, que los chicos, si algún chico de mi clase que me haya visto, saben que yo utilizo el libro de Tere, que son videos de YouTube, y la regla de Kiko, que es un PDF, que son cuentos que ayudan a que los niños y niñas entiendan qué es esto del abuso sexual, manejen términos de su cuerpo. Son herramientas que abordan la sexualidad como es, como debe hacerse. Y estos son temas para hablar con los niños y niñas y adolescentes. Estos temas se deben hablar tanto los padres, como los docentes, como los amigos. Todos debemos hablar de estos temas. Lo primero que hay que entender tú como niño, tú como niña, tú como adolescente, es que el dueño de tu cuerpo eres tú. Yo soy el dueño de mi cuerpo, nadie más. ¿Sí? Así como yo soy el dueño de mi cuerpo, el cuerpo de mi amigo es de él. ¿Sí? El respeto mío termina donde empieza el del otro. Saber cuándo decir que no, niños. Y los papás tienen que enseñar a los niños a decir que no. Si usted no se siente cómodo en una situación, diga no. No tiene por qué darle vergüenza lo que piense el otro. Simplemente diga no y listo. Todos tenemos derecho a decir que no. Sin ser groseros, pero no. No me gusta que me toques la cabeza, no me gusta. No me gusta que me toques el hombro, por favor, no. ¿Sí? Ahora es que no nos volvamos, bueno, aunque el coronavirus nos exige tener una distancia social, ¿cierto? Pero nos consideremos apáticos. Realmente lo que buscamos es que si nos protejamos. Entonces, si usted te incomoda algo, simplemente di no. No permitir que los obliguen a acercarse a otros sin su consentimiento. Esto es muy común. Dele el besito al abuelo, dele el besito al padrastro, dele el besito a la tía. No, no hay que hacer eso. Hay que dejar de ser tan melosos. Las demostraciones de afecto se hacen con las personas más cerradas en su núcleo. Por eso es que el cuerpo se respeta, porque no es para todos, ¿sí? Hay que mirar eso. Hay que enseñarles a los niños que hay lugares públicos y lugares privados. ¿Sí? Hay un lugar público para hacer cosas. Hay lugares públicos como la cara y hay partes privadas como el pene, la vagina o el ano. ¿Sí? Hay lugares públicos como el colegio y lugares privados para bañarme o para conocer mi cuerpo. Eso hay que enseñarles. Hay secretos adecuados e inadecuados. Un secreto adecuado es, por ejemplo, mi compañera Yadira va a cumplir años y le vamos a hacer una fiesta sorpresa y todos nos quedamos callados.
O ya una niña me cuenta a mí que está siendo tocada, pero no quiere que le cuente porque le pueden pegar. Esos son secretos malos. ¿Mm? Entonces, hay que enseñarle cuáles son los secretos adecuados y cuáles son los secretos inadecuados. Y esta es una frase para los niños y niñas y chicos que me estén viendo. Huir, gritar o pedir ayuda si lo siente necesario. Si usted se siente mal, corra, grite y pida ayuda. Eso siempre se los digo a todos. Corre, huye, grita y pide ayuda. En caso de que sea necesario, ¿no? No lo vayan a hacer por cualquier motivo, pero si sienten, uno siempre tiene que confiar en sus instintos. Pues aquí voy a hablar de un término que no sé científicamente si estará comprobado o no, pero uno tiene que hacer caso cuando tú te sientes incómodo, cuando una persona te da mala espina, como dicen popularmente, no te le acerques y si ya te empieza a acorralar, huye, grita o pide ayuda. Y sobre todo no confiar en desconocidos. Bueno, aquí yo no quiero sonar a que debemos siempre andar como con miedo, pero por lo menos los niños y niñas sí. A los niños, cuando uno ya es grande, que puede defenderse, que puede correr, uno ya empieza a confiar más en la gente, pero antes no, antes simplemente desconfía. Aquí vamos a hablar de unas acciones y promoción en el aula. Entonces, como profesor, ¿qué debemos hacer? Y también como padre, esto también lo puede hacer. Promover el respeto y el cuidado por el cuerpo propio y el de los demás, como acabamos de decirlo. Siempre es bueno que usted como padre y como profesor involucre el autoconocimiento y la representación corporal. ¿Qué es el autorreconocimiento del cuerpo? Es decir, yo reconocer mi cuerpo, cuando yo reconozco hasta dónde alcanzo, si me puedo estirar, cuánto puedo correr, cuánto puedo saltar, cuánta fuerza tengo, si, haciendo actividades obviamente físicas, yo empiezo a reconocer que esto lo quiero, que esto es mío, que esto tiene un límite, ¿sí? Que no está para siempre, entonces empiezo a reconocer y a quererme. Muchos de los abusados sexuales son niños que tienen problemas de autoestima. Y eso en parte porque no quiero mi cuerpo, porque ven un defecto y como tienen un defecto entonces no son tan bonitos o no, socialmente no son tan bonitos, entonces entran en una depresión y el abusador cae más fácil. Por eso también es importante fortalecer la autoestima y el desarrollo de la personalidad. Siempre intentemos hacer, querernos es bueno, porque cuando nos queremos, quiero al otro. Si yo no me quiero, no puedo querer a los demás. Eso es un dicho que me dijeron hace mucho tiempo y lo sigo usando. El amor propio también es amar al otro. Entonces, siempre hay que cuidarnos, siempre hay que querernos. Si tienes un defecto, no importa. Por eso es tan importante no creer todo lo que dicen de ti. Aquí hablo los chicos, si te ponen en tu perfil algo, una crítica, no le hagas caso, porque la gente siempre intenta herirte, no sé por qué, pero tú no eres así, tú vales mucho. Todos los seres humanos somos importantes, todos, sobre todo los niños y las niñas y los adolescentes, porque ustedes son el futuro, entonces no se dejen afectar por gente malintencionada. Y siempre usted como padre y como docente debe generar espacios de escucha. Si usted no escucha a su estudiante, si usted no le orienta, si usted cada rato lo regaña porque lo interrumpe, si usted cada rato lo regaña porque está haciendo, por ejemplo, el papá está viendo televisión y el niño le habla y el papá lo que en vez de ponerle atención le pegas un grito, pues el niño no va a tener la confianza, el niño o la niña no va a tener la confianza para hablar con él. Y eso, pues, va a tener más confianza para hablar al amigo y el amigo probablemente que esté de la misma edad no le va a dar los mismos consejos que le puede dar usted o lo va a proteger. Entonces, siempre permítele a sus hijos y estudiantes comunicarse, hablar, que él pueda fluir, ¿sí? Que con el respeto lo pueda hacer. Por eso yo a los profesores les aconsejo siempre dar una hora o un escenario donde los chicos puedan hablar. Vamos a hablar de todo, vamos a contarnos. O de un momento más privado, que el docente entreviste chico por chico de vez en cuando, cómo te ha ido, cómo estás, qué ha pasado de tu vida. Porque uno, así cuando uno se vuelve, no amigo, que no vamos a hablar acá de amistades entre profesores y estudiantes o padres e hijos, que aquí voy a hacer una salvedad. Yo no comulgo con la idea de que un papá sea amigo de un hijo o un profesor sea un hijo de un estudiante, porque yo sí les hago esta pregunta. ¿Usted como papá dejaría que su hijo de 6 años tenga un amigo de 30, de 40? No, no, y a los chicos les digo lo mismo. Hay chicos que tienen amigos de 9 años, tienen un amigo de 15 años. ¿Qué puede hablar un niño de 15 años con un niño de 9? Nada, porque las diferencias son abismales, se tiene otro tipo de intereses. Entonces, no, por lo general los amigos deben ser de la misma, de los mismos intereses, que podamos hablar y compartir, del mismo nivel intelectual. Entonces, por favor, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Pero el hecho de que no sean los amigos no significa que no puedan confiar en ustedes, porque yo soy papá y soy profesor. Es que les cuento, no sé, los que no sepan, tengo tres hijos y soy profesor también, entonces sé lo que estoy hablando. Ahora, siempre siendo papá, permito que me confíen en mí.
Y yo creo que mis hijos confían en mí. Y eso espero. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Información para los papás. Esto es para los padres para que tengan en cuenta. No dejar a los hijos en manos de desconocidos. Mire, 3 casos de los que yo reporté el año pasado fueron por personas que dejaron a sus hijos en un momento determinado. Cuídemelo tal que ya vengo. Cuídemelo el vecino, el esposo de la vecina, lo dejó con la vecina y el esposo abusó de la niña. Entonces, ese es un problema. La mayoría de los abusadores sexuales, como hemos dicho, son hombres y pertenecen al núcleo familiar. Hablar con claridad con los niños y niñas sobre el abuso sexual y la sexualidad. Esto es lo que estamos haciendo, pero usted como papá debe hacerlo. Tiene esta charla, hable con sus hijos. Hablar sobre las demostraciones de afecto, que no todo se les hace, como hemos explicado, establecer lugares públicos y privados, existen secretos buenos y malos, bueno, lo que hemos hablado antes. Aclararles los términos de sus partes íntimas. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿sí? Entonces, si tú no tienes un pipí, no tienes un bichito, tienes un pene o una vagina, tú no tienes una cosita, tienes una vagina, un pene y un ano. ¿Por qué? Porque el abusador por lo general se aprovecha y disfraza la palabra que es por otra para que el niño le pierda pudor, confíe más y de pronto si en algún momento va a denunciarlo al papá, a decirle, mira, es que me tocó la cosita, pues, o cualquier nombre extra, pues no va a tener la misma connotación y de pronto el papá lo pase por alto, la mamá lo pase por alto. No permitir que los niños se desnuden en lugares públicos. Esto es muy común, que yo veo en muchas familias, que es que el niño tiene chichi, lo bajan ahí y muestran todo lo que tiene y orina en la calle. Tras de que está mal, estamos enseñando a los niños a no respetar lugares públicos, estamos dándole la oportunidad de una posible víctima a un abusador cazador. Entonces hay que tener atención en eso. No obligarlos a hacer demostraciones de afecto con cualquiera, no denle un besito al que acaba de llegar, no, tienes que, mejor dicho, que sea resabiado, como dicen por ahí. El abusador casi siempre actúa solo. Ojo con este consejo, el abusador siempre actúa solo, casi siempre, porque por eso es bueno que usted si va a dejar a su hijo en algún momento, lo deje acompañado de otro adulto. Nunca lo deje solo con un adulto, o sea, sí, procure no dejarlo solo, porque el abusador actúa solo, ya con otra persona él siente el peso y no lo va a hacer. Enseñar a su hijo que nunca irse con un desconocido, esto es algo que son normas de la casa, pero háblenlo. Por ejemplo, su hijo se sabe el número suyo de celular, a qué edad se lo aprendió, sabe dónde vive, si su hijo se pierde, sabe qué tiene que hacer. Tiene que empezar a manejar pautas con él para que el niño en algún momento, mire, las situaciones críticas pueden existir en cualquier momento, puede haber un temblor y el niño sale corriendo, puede pasar cualquier cosa. Entonces, enséñele a su hijo a estar preparado. Y uno de estos es que no se vaya con desconocidos y qué hacer si se encuentra solo. Estar alerta si un adulto pasa demasiado tiempo con su hijo. Vuelvo a lo de los amigos, ¿no? No hay que ser, los adultos no deben ser amigos de los niños. Entonces, si un adulto pasa mucho tiempo con su hijo, ¿por qué? Es que no tiene amigos, es que no tiene otras cosas que hacer. Entonces, ahí tiene que estar atento. Y denunciar cuando se tenga cualquier indicio. Ojo con esto de denunciar. Si su hijo le dijo, o en mi caso el profesor, mire, es que hace 3 años pasó esto. Ah, no, fue hace 3 años, no importa. No, no importa el tiempo que haya pasado, usted debe denunciarlo y llevarlo al doctor. Obviamente, si pasó hace 3 años, no va a tener las heridas que en este momento que tendría si fuera hace poco, pero esto tiene un trabajo psicológico y de medicina legal y forense. Entonces, él tiene que hacer todo este proceso y usted tiene que llevarlo. Muchos de los casos que he pasado, me han contado que la mamá se dio cuenta y se fue de la casa y dejó ahí. O sea, supo que la niña estaba siendo víctima de abuso sexual y lo que hizo fue irse, no demandó, no hizo nada y esto es un problema para ella legal, ¿sí? Entonces usted sabe, no importa el tiempo que haya pasado, tiene que denunciarlo, ¿de acuerdo? Y llevarlo al médico, siempre llevarlos al médico porque esto necesita atención psicológica y médica. ¿Y en la cuarentena qué? Bueno, acá tenemos un problema, compañeros y comunidad. Y es que, según la ONU, el confinamiento aumenta la exposición de menores de edad a hechos de violencia sexual y abuso sexual. ¿Por qué? Pues como vimos en las cifras anteriores, la mayoría de abusos sexuales ocurren en casa y ahora los chicos están encerrados. ¿Y esto qué va a pasar? Que se va a dificultar la vigilancia de los casos por la no presencia de las instituciones. Es decir, el niño no va a la escuela a quejarse, si no va a ir. Y aquí probablemente, y espero equivocarme, ojalá, en Dios confío, que los niños, que los casos del abuso sexual, cuando volvamos a la presencialidad, van a aumentar. Y como profesores y como docentes y como padres tenemos que estar preparados. Además de eso, también tenemos que entender que en la cuarentena los casos de sexting y grooming pueden aumentar debido al crecimiento del uso tecnológico.
El sexting es cuando hacen uso de imágenes sexuales de los niños, de las niñas, de los adolescentes y lo comercian, hacen cualquier tipo de uso. Y el grooming es cuando una persona adulta, sea un abusador, bueno, ya vimos que se diversifica el término abusador, intenta tener acceso sexual, ya sea virtual, hacia los niños. Vea, yo les voy a mostrar, acá vamos a tomar el atrevimiento. Yo tengo un juego, bueno, esto no cargará, pero ese juego se llama Call of Duty, ¿sí? Y casi todos los juegos de celular tienen posibilidades de chatear con alguien. Ese es un juego interactivo, es de bala, bueno, es de pistolas. Y lo que pasa es que lo juegan niños de 12, de 11 años, de 10 años, de 13 años. Clash of Clans es otro ejemplo. Si usted tiene un celular y se lo presta a su hijo, ¿sí? Vaya, no moleste, se lo da. Alguien puede hablar con él, alguien por el chat, porque estos juegos tienen chat interactivo. Aquí está, bueno, se demora en cargar, pero en algún momento pueden comunicarse, les chatean y de un momento a otro el niño ya le da información, le da la cuenta de Facebook. Por eso un niño menor de 14 años no tiene por qué tener Facebook. Eso no es para un niño de esa edad, es más, ni siquiera para un niño de 14, porque por eso es que pasan los mayores casos de grooming y de sexting, porque ellos están solos en su habitación, usted los deja haciendo la tarea, supone que está haciendo la tarea, pero está haciendo otro tipo de cosas. Entonces siempre esté pendiente. ¿Qué podemos hacer en la cuarentena? Pues en casa, primero, enseñar a los niños que en casa hay que guardar la privacidad. Por eso no es bueno que un niño de 6 7 años esté bañándose, lo esté bañando el papá o la mamá, o que esté mostrándose desnudo, porque eso no está bien. Por X o Y motivo hay que evitar eso. Dialogar con los niños sobre las situaciones de riesgo, sobre todo en estas de la virtualidad, y monitorear constantemente sus actividades virtuales. Si usted le prestó el celular a su hijo, mire con quién habló y con quién lo hizo. Esté pendiente. A veces muchos chicos borran conversaciones que han tenido. Entonces, ojo con esto. Y reporta a las entidades si se es víctima de ciberacoso o cualquier tipo de acoso. Las entidades son el CAI virtual y el portal Yo Te Protejo. Eso lo pueden ver en el video o más adelante en los comentarios podemos dejarle las rutas. Entonces, esto es lo que puede pasar en cuarentena y tenemos que prepararnos. De todas maneras, yo quiero decirles a los chicos que me están viendo que nosotros, para ustedes nos importan mucho, no están solos. Si en algún momento fuiste víctima, debes decirlo. Si no, es que ojalá, siempre espero que nunca pase esto, estés preparado para una situación de estas, ¿de acuerdo? Confía en tus papás, o en tus mamás, en tu familia, confía mucho, pero de todas maneras, no importa el vínculo que tengas, si una persona quiere hacerte daño, quiere agredirte sexualmente o quiere estar contigo sexualmente, está cometiendo un delito y debe decirse. Y por cualquier medio, comunícalo para que nosotros te podamos proteger. Yo creo que dejaría hasta acá. Les agradezco el tiempo que me han dado. Espero que hayamos aprendido y vamos a dejar el espacio para las preguntas. Voy a comunicar al compañero Henry. Sé que tuve problemas de conectividad, por lo que no sé si en las preguntas pueda resumir, si les parece, o tengan alguna duda y me la puedan hacer acá mismo para yo poderla contestar. Entonces, ¿cómo nos fue? ¿Qué preguntas tenemos? Vale, Miguel, tenemos más que una pregunta, un comentario de Kim Antolines acerca de que en un colegio en el que ella trabajó, la ruta la hacían comunicando directamente a la entidad de protección y no comentando a los padres de familia, papá ni mamá. Entonces le comentábamos que si hay indicios de que la familia no es partícipe del abuso o es negligente, pues evidentemente hay que evitar ponerlos al tanto. Claro, sí, lo que dice el compañero, si el abusador es el padre de familia o la madre o cualquier familiar, usted no puede alertarlos porque está poniéndolos en contacto con el peligro. Entonces tienes que alejarlos y llamar inmediatamente a la policía para que ellos lo lleven. Cuando sucede el abuso en casa, lo que usted debe hacer es, como docente, tenerlos, o sea, retenerlos. El papá no puede llegar allá, si es el papá o la persona que el niño esté indicando, no puede llegar allá, ¿de acuerdo? El niño tiene que ser trasladado a una entidad, en este caso el ICBF, llega la policía y se lo lleva.
lo lleva y se activa el protocolo, como hemos dicho. De acuerdo. Miguel, tuvimos dificultades, como lo decías, de conectividad cuando estabas hablando de las estadísticas. Conectando con lo que hablábamos ayer, las estadísticas hablan de que son más visibles los abusos en niños y niñas de 10 años, más o menos esa edad, pero eso lo que nos invita a pensar es que muy probablemente comenzó el abuso mucho más temprano, cuando no Sí. están capacitados para hablar como lo haría un niño de 10, 11 años o de 9 años. Creo que es Claro, que nos haga hacer esa estadística. Sí, mira, aquí yo, bueno, por la interferencia, pero yo explicaba que esta cifra lo que dice es que reportó el caso a los 10 años, cuando los niños tenían 10 años. Probablemente el caso empezó mucho antes, como dices tú, porque sabemos que el abusador, por lo general, está en la familia. Entonces, para llegar al nivel, o sea, para llegar a un niño de 10 años, para llegarlo a reportar, es porque ya pasó mucho tiempo. Entonces, podemos decir que las principales víctimas son niños de 4, 5, 6 años, que no tienen todavía la capacidad de denunciarlo, pero sí pues pasan por el problema, y cuando ya llegan a los 10, ya hacen más conciencia, denuncian el caso, y es cuando se sabe. Pero sí, las estadísticas nos pueden decir una cosa, pero lo que realmente queremos decir es que las principales víctimas son chicos muy pequeños, hasta los chicos de 10, 11, 12 años. De acuerdo, hacia el final hacías muchísimo énfasis en que escuchemos a los niños, en que escuchemos a las niñas, en que seamos, en que nunca cerremos el canal de comunicación con ellos. De hecho, debemos fortalecerlo desde la confianza, precisamente porque solo yo puedo leer a mi niño de 3 años o de 2 años o de 1 año cuando pudo haber sido vulnerado. Solo yo o la mamá o con quienes estemos cuidando a nuestros pequeños podemos darnos cuenta. Entonces, tenemos que ser muy agudos. El niño está cambiando, se está comportando de manera diferente. Ganas de joder. Esa es la manera más simplista de evadir una posible situación de vulneración. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que confiar en los niños, darles la oportunidad de que hable con nosotros, de que sea una persona que protege, ¿no? Un adulto en realidad, que protege. Y para proteger, la persona tiene que confiar en mí. Si no confías en mí, pues difícilmente te pueda proteger. Hay una pregunta que hace el profesor Luis Miguel, no sé si la viste, Henry, que es muy buena. ¿Cómo activar la ruta en un colegio donde no hay orientadores? ¿Qué pueden hacer los profes? Ellos mismos activar la ruta. Claro, o sea, no hay... Cuando hay mucho desconocimiento, como mínimo llame al 123. Correcto, pero cuando usted es docente, no importa si es de colegio público o privado, usted es un funcionario. Sí, no importa, usted es un funcionario del Estado. No importa vuelvo a repetir, si es colegio público o privado, usted es un funcionario del Estado. Y está en su obligación, si no está el orientador, de activar la ruta. Uy, pero no conozco, no me da miedo, me meto en problemas. Si no lo hacen, primero el problema es mucho peor para el niño, y después el problema no va a ser tan grande para usted, pero va a tener un problema. Entonces, ¿quién debe activar la ruta? Los docentes, el rector, alguien le tiene que activar. ¿Listo? Claro, siempre, por lo general, el rector ya deja una persona a cargo. Las instituciones pues, se organizan de esa manera. Si no hay orientador, el coordinador, algún docente, o el docente mismo porque de su curso, si es de su curso, él mismo lo reporta, o si se enteró él lo reporta. ¿Listo? De acuerdo. De acuerdo, es nuestra responsabilidad como adultos. Empecemos por ahí. Sí, exacto. Ajá. Lo que hacemos a nuestros niños y niñas. No sé si haya otra inquietud, Henry. No, creo que no. Bueno, entonces compañeros y audiencia, muy amables por haber asistido. Esperamos cualquier cosa, pues pueden ver el video en la página del colegio, que hayan aprendido y que compartan, ¿no? Compartan este video porque pues sí sirve hablar un poco. Yo sé que fue un poco largo, 1 hora y media. De todas maneras pueden capturar la información donde tengan en los minutos, o nosotros la infografía podemos publicar por la página de Facebook, que lo vamos a hacer en fotos.
para bueno, saber qué hace, dónde acudir, ¿sí? Una presentación corta de lo que está pasando. Yo mismo cuelgo la presentación y resumida, obviamente, para que ustedes tengan solo lo que necesitan y siempre hablar con los demás. Esto no funciona si yo no hablo con el otro. O sea, la idea es que repliquemos. Y no solo lo repliquemos en las redes, también lo hablemos. Hablemoslo en casa y aconsejemos a los otros que hablen y así esto se va volviendo una bola gigante y vamos blindándonos frente a este problema. ¿De acuerdo? No sé si el compañero tenga algo más que hablar o ya vamos por finalizada la reunión y el agradecimiento. Antes de cerrar, nos pregunta la coordinadora Gloria que cómo pueden hacer reporte los docentes y nosotros los orientadores somos los únicos que tenemos las claves. Una cosa es subir la alerta, ¿cierto? Y otra cosa es el reporte. Sí, el reporte se hace ante la entidad que se denuncia. No se denuncia, sino se reporta. Vuelvo y digo, nosotros no denunciamos, sino reportamos. Entonces, ese reporte lo debe hacer la persona que esté en el momento situada, ¿sí? El sistema de alerta es un sistema que el rector delega. No necesariamente tiene que hacerlo el orientador. Si en un colegio no hay orientador, el rector delegará a alguien el sistema de alerta, es la clave y las dinámicas para reportarlo en el sistema. El sistema de alerta es un sistema de información, no es un sistema que, no porque usted lo reporte el sistema de alerta se está activando el protocolo. Eso es uno de los pasos. Pero el protocolo se activa cuando se está haciendo la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. ¿Cuál es la institución que lo hace? El ICBF. Entonces, cuando activamos el protocolo con ellos, es cuando sea realmente activado. Entonces, el reporte se dirige a ellos y lo hacen hacia ellos. Puede hacerse por vía, ahí están por correo certificado o por la llamada 141. Todos son canales de reporte. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Señor, bueno. Todos y todas por habernos acompañado, un poco accidentada esta transmisión, un tema denso, pero muy, muy necesario abordarlo y los esperamos dentro de 8 días nuevamente a las 6 con otra de nuestras compañeras, Natalia Garzón, que ella va a ser quien esté liderando ese encuentro y muchas gracias a todos ustedes, muy, muy amables y como decía Miguel Ángel, repliquen este video, hagamos más fuerte este espacio de divulgación. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.